Las vacaciones en la playa. Oye, ¿dónde has ido de vacaciones este verano? He ido a la playa de Valencia con mi familia. ¡Qué guay! ¿Y cuántos días habéis estado allí? Hemos estado 10 días en total. ¿Ha hecho buen tiempo? Sí, ha hecho mucho sol todos los días. ¿Has nadado en el mar? Claro, he nadado cada mañana. ¿Qué habéis comido allí? Hemos comido paella valenciana. Estaba deliciosa. Me encanta la paella. A mí también. Es mi comida favorita. ¿Tenéis fotos de las vacaciones? Sí, tengo muchas fotos en el móvil. Venga, enséñamelas. Un viaje a Barcelona. Pues el mes pasado fui a Barcelona por primera vez. ¡Qué guay! ¿Y qué tal fue el viaje? Fue increíble. Me gustó muchísimo la ciudad. ¿Visitaste la Sagrada Familia? Sí, es muy impresionante y muy grande. ¿Fuiste también al Parque Güell? Sí, fui al parque el segundo día. ¿Comiste algo típico de allí? Comí pan con tomate. Estaba muy rico. A ver, ¿y cómo fue el hotel? El hotel estaba muy céntrico y limpio. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona? Estuve solo 3 días. Fue poco tiempo. La próxima vez tienes que quedarte más días. Sí, voy a volver el año que viene. El viaje en tren. ¿Has viajado alguna vez en el AVE? Sí, he viajado en AVE 3 veces. ¿A dónde has ido en tren? He ido a Sevilla y a Madrid en AVE. ¿Cuánto tiempo tarda el tren a Sevilla? Tarda unas 2 horas y media desde Madrid. Es muy rápido, ¿verdad? Sí, es mucho más rápido que el coche. ¿Es caro el billete? Bueno, no es barato, pero tampoco es muy caro. ¿Hay restaurante en el tren? Sí, hay una cafetería con bocadillos y bebidas. Voy a viajar a Sevilla el mes que viene. Genial. Sevilla es una ciudad preciosa. ¿Me recomiendas algo que ver allí? En el hotel.
Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Tengo una reserva a mi nombre. ¿Me dice su nombre, por favor? Me llamo Elena García Morales. A ver. Sí, aquí está su reserva. He reservado una habitación doble para 3 noches. Exacto. Habitación doble con vista a la calle. ¿El desayuno está incluido? Sí, el desayuno buffet está incluido cada mañana. ¿A qué horas sirven el desayuno? El desayuno es de 7 a 10 de la mañana. Perfecto. ¿Y hay Wi-Fi en las habitaciones? Claro, el Wi-Fi es gratuito en todo el hotel. Muchas gracias. Es todo muy completo. De nada, que disfrute su estancia en Madrid. Recuerdos de las vacaciones. Marta, ¿recuerdas nuestras vacaciones en Mallorca? Claro, fue el mejor verano de mi vida. El mar estaba muy azul y limpio. Sí, y el agua estaba muy caliente también. ¿Te acuerdas del restaurante pequeño del puerto? Sí, comíamos allí cada noche. Era fantástico. Servían el mejor pescado que he comido. Y los postres eran increíbles también. Pues voy a buscar las fotos en el ordenador. Sí, quiero verlas todas. Aquí está la foto en la Cala d'Or. ¡Qué guay! ¡Qué playa tan bonita! Vamos a volver a Mallorca el año que viene. Vale, ya estoy organizando el viaje en mi cabeza. Esta vez vamos a alquilar un apartamento. Planeando las próximas vacaciones. Ana, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones en agosto? Quiero ir a las Islas Canarias este año. Buena idea. ¿A qué isla quieres ir? Me gustaría ir a Tenerife o a Gran Canaria. He leído que Tenerife es muy bonita. Sí, tiene playas, montañas y el Teide. ¿Cuántos días vamos a estar allí? Vamos a estar 2 semanas, del 1 al 14. ¿Vamos a volar desde Madrid? Sí, hay muchos vuelos directos desde Barajas. ¿Vamos a reservar un hotel o un apartamento? Prefiero un apartamento para tener más libertad. Mira,
He encontrado uno muy bien de precio. ¡Qué guay! ¿Tiene piscina? Sí, tiene piscina y está cerca de la playa. En el aeropuerto. Javi, ya estamos en el aeropuerto por fin. Sí, y hemos llegado con mucho tiempo. Tenemos que hacer el check-in primero. He hecho el check-in online esta mañana. Perfecto. Solo tenemos que facturar las maletas. El mostrador de facturación está por allí. ¿A qué hora sale nuestro vuelo? Sale a las 3:15 de la tarde. Tenemos 2 horas. Vamos a desayunar. Buena idea. Tengo mucha hambre. Hay una cafetería allí al fondo. Oye, ¿has puesto el pasaporte en el bolso? Sí, está aquí en mi bolso de mano. Venga, vamos a desayunar entonces. Estoy tan emocionada con estas vacaciones. Las vacaciones en la montaña. Lucía, ¿qué te ha parecido la Sierra de Gredos? Es espectacular. Nunca he visto paisajes tan bonitos. Hemos caminado mucho hoy, ¿verdad? Sí, hemos andado más de 15 kilómetros. Pero la vista desde arriba ha valido la pena. Totalmente. Las vistas son increíbles desde aquí. ¿Has visto los íbices que había junto al lago? Sí, he sacado muchas fotos de ellos. Esta noche vamos a dormir en el refugio de montaña. Pues espero que haga más calor dentro. El encargado ha dicho que la cena está incluida. ¡Qué bien! Tengo un hambre enorme. Mañana vamos a subir al pico más alto. Vale, pero tenemos que salir muy temprano. Vamos a salir a las 6 de la mañana. Comprando recuerdos. Buenas. ¿Cuánto cuesta este plato de cerámica? Ese plato cuesta 12 euros, señorita. Es muy bonito. ¿Es hecho a mano? Sí, todos nuestros productos son artesanales. Quiero comprar recuerdos para mi familia. Mira, tenemos también abanicos e imanes de Madrid. ¿Cuánto valen los abanicos? Los abanicos están a 8 euros cada uno. Voy a coger 2 abanicos y el plato. Muy bien, son 28 euros en total. ¿Puede hacerme un poco de descuento? Bueno,
Le dejo todo por 25 euros. Vale, perfecto. Muchas gracias. A usted. ¿De dónde es usted? Soy de Valencia. Estoy aquí de vacaciones. De vuelta a casa. Isabel, ¿cuándo has vuelto de tus vacaciones? He vuelto ayer por la tarde. Estoy muy cansada. ¿A dónde has ido esta vez? He estado en el norte, en San Sebastián. ¡Qué bien! ¿Y cómo ha sido el viaje? Ha sido genial, pero el tiempo no era muy bueno. En el norte de España siempre llueve bastante. Sí, pero la ciudad es preciosa y la gente es muy simpática. ¿Has comido los famosos pinchos de allí? Claro, he comido pinchos todos los días. ¿Cuál era tu pincho favorito? El de gamba con anchoa estaba para morirse. Oye, ahora tengo yo muchas ganas de ir. Tienes que ir, te va a encantar. Voy a mirar los precios de los billetes de tren esta tarde.